¿Sabías que existe un secreto financiero tan poderoso que durante 2 milenios ha sido transmitido únicamente entre las familias más prósperas del mundo, susurrado de padre a hijo en conversaciones privadas, guardado celosamente en textos antiguos que la mayoría nunca ha leído? Un secreto que permite acumular riqueza verdadera sin despertar envidia, sin crear enemigos, sin que nadie siquiera sospeche el alcance real de tu prosperidad. Esto no es sobre trucos de contabilidad o evasión fiscal. Esto es sobre una tecnología espiritual tan sofisticada que transforma no solo tu cuenta bancaria, sino la estructura energética misma de tu destino financiero. Durante siglos te han enseñado que para hacerte rico necesitas ser visible, agresivo, competitivo. Te han dicho que la riqueza requiere ostentación, que el éxito debe ser evidente para todos, que la prosperidad sin exhibición no tiene valor. Estas creencias no solo son falsas, son destructivas. La verdadera riqueza, la riqueza que perdura generaciones, la riqueza que trae paz en lugar de problemas, opera desde principios completamente opuestos. La sabiduría judía antigua entendía algo que nuestra cultura materialista ha olvidado completamente. La riqueza más poderosa es invisible. No invisible porque se esconde por vergüenza o culpa, sino invisible porque opera desde frecuencias espirituales tan elevadas que los ojos comunes no pueden detectarla. Es riqueza que se construye desde adentro hacia afuera, riqueza que comienza en el alma antes de manifestarse en el mundo material. En los textos talmúdicos más profundos existe un concepto llamado Ashirut Nishtar, que significa literalmente riqueza oculta, pero no oculta por motivos mundanos de privacidad o seguridad. Oculta porque su verdadera naturaleza trasciende lo material y entra en dimensiones de abundancia que la mente ordinaria no puede comprender. Cuando dominan los principios de Ashirut Nishtar, no solo te vuelves rico, te vuelves próspero de manera que ni siquiera sabías que eran posibles. Permíteme contarte la historia de Sarah Goldstein, una inmigrante que llegó a Buenos Aires en 1952, con una maleta pequeña, 3 hijos y exactamente 7 pesos en el bolsillo. Sara no hablaba español, no tenía conexiones sociales, no tenía educación formal más allá de la escuela primaria. Según cualquier medida externa, sus posibilidades de prosperidad eran prácticamente inexistentes. Pero Sara conocía algo que sus vecinos no conocían: los secretos de Ashirut Nishtar que había aprendido de su abuela en Polonia. 50 años después, cuando Sara murió a los 92 años, su familia descubrió algo que los dejó atónitos. Esta mujer, que había vivido modestamente en el mismo apartamento pequeño durante décadas, que compraba su ropa en tiendas de segunda mano, que nunca había tenido un automóvil lujoso o vacaciones extravagantes, había acumulado una fortuna de más de 12 millones de dólares. Pero, más sorprendente aún, había donado discretamente más de 20 millones adicionales a causas benéficas durante su vida, sin que nadie, ni siquiera sus propios hijos, supiera de estas contribuciones masivas. ¿Cómo es posible que una mujer sin ventajas aparentes creara tanta riqueza sin que nadie lo notara? ¿Cómo pudo generar y distribuir más de 30 millones de dólares mientras vivía una vida que externamente parecía de clase media modesta? La respuesta se encuentra en principios de prosperidad espiritual que son tan antiguos como poderosos, tan simples como revolucionarios. Sara entendía lo que los sabios judíos han enseñado durante milenios: que la verdadera riqueza no se crea en el mundo externo, se crea en el mundo interno y luego se proyecta hacia las circunstancias externas. Que la abundancia real no proviene de tomar más del mundo, sino de convertirse en alguien que naturalmente atrae lo que necesita. Que la prosperidad sostenible no se basa en manipular sistemas externos, sino en alinearse con leyes espirituales eternas. En la tradición cabalística existe una enseñanza que dice: el rico verdadero es aquel que está satisfecho con su porción. Esta enseñanza ha sido malinterpretada durante siglos como una invitación a la complacencia o la resignación, pero su significado real es profundamente revolucionario. Cuando estás verdaderamente satisfecho con lo que tienes,
irradias una energía de abundancia que atrae naturalmente más abundancia. Cuando no hay desesperación, ansiedad o carencia en tu campo energético, te conviertes en un imán para oportunidades prósperas. Sara había dominado este principio antes de cumplir los 30 años. Mientras sus vecinos se quejaban constantemente de lo que les faltaba, se preocupaban por las facturas, competían por estatus social, Sara mantenía una tranquilidad interior que provenía de saber que tenía exactamente lo que necesitaba en cada momento. Esta tranquilidad no era pasividad, era poder espiritual activo que transformaba cada situación en una oportunidad de abundancia. Cuando Sara llegó a Argentina no buscó el trabajo más prestigioso o mejor pagado disponible. Buscó el trabajo que le permitiría aprender más sobre la cultura local mientras mantenía a su familia. Terminó trabajando en una pequeña sastrería donde el dueño, impresionado por su ética de trabajo y atención al detalle, gradualmente le enseñó todos los aspectos del negocio. Sara no solo aprendió a coser y diseñar, aprendió sobre proveedores, costos, márgenes de ganancia y relaciones con clientes. Después de 3 años, cuando el dueño decidió jubilarse, le ofreció a Sara la oportunidad de comprar el negocio con pagos mensuales que ella podría manejar con sus ahorros modestos. Sus vecinos pensaron que estaba cometiendo un error financiero enorme. ¿Cómo podía una inmigrante sin capital arriesgarse a ser dueña de un negocio? Pero Sara veía lo que otros no podían: una oportunidad de aplicar principios de Ashirut Nistar en un contexto empresarial. En lugar de tratar de expandir el negocio rápidamente o competir agresivamente con sastrerías más grandes, Sara se enfocó en perfeccionar la calidad de su trabajo y desarrollar relaciones genuinas con sus clientes. Cada prenda que creaba era tratada como una ofrenda espiritual, una oportunidad de traer belleza y función al mundo. Cada interacción con clientes era vista como una oportunidad de servir con excelencia silenciosa. Esta aproximación transformó gradualmente la pequeña sastrería en algo mucho más valioso que un negocio exitoso. Se convirtió en un centro de comunidad donde las personas no solo venían por ropa, sino por la experiencia de ser tratadas con respeto genuino y atención personal. Los clientes comenzaron a traer a sus amigos, no porque Sara hiciera marketing agresivo, sino porque la experiencia de trabajar con ella era tan superior que naturalmente querían compartirla. Pero aquí está el secreto que diferenciaba a Sara de otros empresarios exitosos. Nunca permitió que el éxito del negocio se convirtiera en su identidad. Mientras que otros dueños de negocios prósperos comenzaban a usar ropa más cara, mudarse a barrios más exclusivos, comprar automóviles llamativos para demostrar su éxito, Sara mantenía exactamente el mismo estilo de vida modesto que había tenido desde el principio. Esto no era porque sintiera vergüenza de su prosperidad o porque creyera que la riqueza era pecaminosa. Era porque entendía algo profundo sobre la naturaleza energética del dinero, que la abundancia externa sostenible requiere estabilidad interna constante, que cuando tu identidad está basada en cuánto dinero tienes o qué tan exitoso pareces externamente, tu prosperidad se vuelve frágil y dependiente de factores que están fuera de tu control. En los textos cabalísticos, este principio se conoce como bitajón, que significa confianza divina. Bitajón no es esperanza pasiva de que Dios resolverá tus problemas sin tu participación. Es confianza activa de que cuando alineas tus acciones con principios espirituales correctos, siempre tendrás exactamente los recursos que necesitas para cumplir tu propósito divino. Esta confianza libera una cantidad extraordinaria de energía mental y emocional que normalmente se desperdicia en preocupación, ansiedad y planificación defensiva. Sara aplicaba bitajón no solo en su vida personal, sino en cada decisión empresarial que tomaba. En lugar de tomar decisiones desde miedo de perder lo que tenía o desde codicia de obtener más, tomaba decisiones desde un lugar de tranquilidad interior que le permitía ver oportunidades que otros perdían porque estaban demasiado agitados emocionalmente para percibirlas claramente. Esta claridad mental la llevó a hacer inversiones que parecían contraintuitivas, pero que resultaron ser extremadamente lucrativas.
En 1960, cuando la mayoría de los empresarios locales estaban invirtiendo en expansión y ostentación, Sara usó las ganancias de su sastrería para comprar discretamente propiedades inmobiliarias en áreas que su intuición le decía que se valorizarían en el futuro. No tenía acceso a análisis de mercados sofisticados o información privilegiada, simplemente había desarrollado la capacidad de percibir patrones energéticos que indicaban dónde fluiría el crecimiento económico. Durante la década de 1960, mientras otros empresarios luchaban con fluctuaciones económicas, deudas excesivas y competencia agresiva, Sara experimentó un crecimiento constante y sostenible tanto en su negocio principal como en sus inversiones inmobiliarias. Pero lo más notable era que nadie en su comunidad tenía idea del alcance real de su prosperidad. Vivía en el mismo apartamento, compraba en los mismos mercados, vestía la misma ropa modesta que siempre había usado. Esta invisibilidad no era deception o false modesty, era strategic spiritual intelligence. Sara entendía que la riqueza visible atrae envidias, expectativas y problemas que la riqueza invisible evita completamente. Cuando las personas no saben que eres rico, no te piden préstamos que no pueden devolver, no esperan que pagues por todo cuando salen juntos, no desarrollan resentimientos basados en comparaciones financieras, no intentan manipularte o aprovecharse de tu prosperidad. Más importante aún, la invisibilidad de su riqueza le permitía a Sara mantener relaciones auténticas con personas de todos los niveles socioeconómicos. Sus amistades no estaban basadas en su estatus financiero porque nadie conocía su estatus financiero real. Sus conexiones de negocios no estaban contaminadas por dinámicas de poder relacionadas con wealth disparity porque aparentaba ser una empresaria modesta en lugar de una inversionista millonaria. En la tradición judía existe un concepto llamado tzniut, que generalmente se traduce como modestia, pero que realmente se refiere a apropiada ocultación de lo sagrado. No ocultación por vergüenza, sino protección de lo valioso contra fuerzas que podrían degradarlo o corromperlo. Sara aplicaba tzniut a su riqueza de la misma manera que los místicos lo aplican a sus experiencias espirituales más elevadas. Durante la década de 1970, cuando Argentina experimentó turbulencia económica significativa, muchos negocios quebraron y muchas fortunas se perdieron. Pero Sara no solo mantuvo su prosperidad, la expandió. Mientras otros empresarios entraban en pánico y tomaban decisiones desesperadas, Sara mantenía la misma tranquilidad interior que había cultivado desde sus primeros días en el país. Esta tranquilidad le permitía ver oportunidades donde otros veían solo crisis. Compró negocios en dificultades a precios muy por debajo del valor de mercado, no para explotar la desesperación de otros, sino para preservar empleos y servir comunidades que estos negocios habían estado sirviendo. Reestructuró estas empresas usando los mismos principios de excelencia silenciosa y servicio auténtico que habían hecho exitosa su sastrería original. En lugar de crear un imperio empresarial visible, creó una red invisible de negocios prósperos que operaban bajo diferentes nombres, pero compartían la misma filosofía de abundancia espiritual. Para 1980, Sara controlaba indirectamente más de 20 negocios diferentes en Buenos Aires, desde restaurantes hasta librerías, desde farmacias hasta talleres mecánicos, pero nadie, incluyendo sus propios hijos, sabía que todos estos negocios aparentemente independientes estaban conectados a través de su ownership silenciosa. Cada negocio era administrado por managers locales que creían que trabajaban para propietarios diferentes, sin darse cuenta de que formaban parte de un ecosistema empresarial coordinado, diseñado para crear prosperidad comunitaria. Esta estrategia de ownership distribuida no solo protegía la riqueza de Sara contra riesgos económicos y políticos, sino que también le permitía impactar positivamente a su comunidad de maneras que habrían sido imposibles si hubiera operado como una empresaria visible y reconocible. Los empleados de estos negocios recibían salarios justos,
beneficios de salud y oportunidades de crecimiento profesional que eran superiores al estándar de la industria, pero nadie conectaba estos beneficios con Sara porque no sabían de su involvement. En los textos talmúdicos existe una enseñanza que dice: el más alto nivel de caridad es ayudar a alguien a mantenerse a sí mismo sin que esa persona sepa quién la ayudó. Sara había elevado este principio desde caridad ocasional a modelo de negocio sistemático. Su riqueza invisible le permitía crear oportunidades económicas para cientos de personas sin que estas personas desarrollaran dependencia o resentimiento hacia ella. Pero la invisibilidad de la riqueza de Sara no significaba that she was secretive or paranoid about money. Dentro de su familia inmediata, era completamente transparente sobre sus principios financieros y gradualmente enseñó a sus hijos los mismos principios de Ashirut Nistar que habían creado su prosperidad. La diferencia era que esta educación financiera ocurría en el contexto del development espiritual general, rather than como focus principal. Sus hijos crecieron en la comprensión de que el dinero era una herramienta para servir a los demás, no un fin en sí mismo. Aprendieron que la verdadera riqueza proviene del desarrollo de rasgos de carácter como la integridad, la perseverancia y la compasión, más que de la acumulación de posesiones o estatus social. Y lo más importante, aprendieron que la prosperidad solo es sostenible cuando sirve a propósitos más amplios que la gratificación personal. Each of Sarah's children eventually became successful in their own careers, pero ninguno siguió el mismo path exacto que ella había taken. Un hijo se convirtió en doctor, especializándose en serving communities de bajos ingresos. Una hija se convirtió en teacher, developing innovative educational programs for children with learning disabilities. Otro hijo se convirtió en arquitecto, designing affordable housing projects that combinaban functionality con beauty. Lo que todos compartían era el understanding de que their professional work era una expression de their spiritual purpose rather than simplemente una manera de ganar money. This understanding, combined con los principios de invisible wealth que Sarah les había taught, permitió que cada uno creara prosperity en su own field while maintaining la misma invisibility y humility que había caracterizado el approach de su madre. By the time Sarah reached her 70s, había achieved something extraordinario. Había created a multi-generational legacy de ethical prosperity que impactaba positively a hundreds de families sin que ninguna de estas families supiera el extent real de su contribution. Su wealth había become truly invisible porque había transcended personal ownership y había become una force de community development. Durante sus últimos años, Sarah comenzó la fase más desafiante de la práctica de Ashirut Nistar: regalar sistemáticamente su riqueza acumulada, asegurándose de que sus destinatarios nunca conocieran el origen de su buena fortuna. Esto requería una planificación aún más sofisticada que la que se había requerido para acumular riqueza, porque regalar dinero de forma invisible es en realidad más difícil que ganarlo de forma invisible. Trabajando con abogados y planificadores financieros especializados en filantropía anónima, Sarah estableció docenas de fondos de becas, préstamos para pequeñas empresas, programas de asistencia médica y proyectos de desarrollo comunitario que parecían estar financiados por diversas fundaciones y donantes anónimos. Los beneficiarios de estos beneficios recibieron exactamente lo que necesitaban, exactamente cuando lo necesitaban, pero nunca relacionaron su buena fortuna con la modesta anciana que podría haberle servido en la sastrería décadas antes. Este nivel de generosidad invisible requería no solo sofisticación financiera, sino también una profunda madurez espiritual. Sarah había aprendido a obtener satisfacción al ayudar a los demás sin recibir reconocimiento, gratitud, ni siquiera atención de quienes ayudaba. Esta capacidad para un servicio verdaderamente anónimo
representó la culminación de décadas de desarrollo espiritual que había comenzado con el aprendizaje de estar contenta con lo que tenía. En la terminología cabalística, Sara había alcanzado lo que se llama Yeshud de Yeshud, altruismo dentro del altruismo. Había trascendido no solo la gratificación del ego que proviene del reconocimiento de la riqueza, sino también la sutil satisfacción del ego que proviene del reconocimiento de la generosidad. Su generosidad se había vuelto tan invisible como su acumulación, creando un ciclo continuo de abundancia que beneficiaba a otros sin crear ningún apego a la identidad propia. Cuando Sarah died at age 92, la full extent de su invisible empire was revealed only to her children through documents que detailed no solo la financial assets she había accumulated, pero también la comprehensive record de every dollar she había given away during her lifetime. La family discovered que mientras she había accumulated approximately $12 million in personal wealth, she había simultaneously donated más de $20 million to various causes over the course de her lifetime. Pero quizás lo más notable es que la documentación reveló que las ganancias totales de Sara a lo largo de su vida, provenientes de sus actividades comerciales, inversiones y planificación financiera, habían superado los $40 millones. Esto significaba que durante sus 70 años de carrera había donado literalmente más dinero del que muchos empresarios exitosos jamás ganarían. Sin embargo, lo había logrado manteniendo un estilo de vida modesto que nunca despertó la atención ni la envidia de los demás. La historia de Sarah Goldstein demuestra los principios de Ashirut Nistar en su máxima expresión. Pero quizás te preguntes, ¿cómo pueden aplicarse estos principios a alguien que apenas comienza su trayectoria financiera? Después de todo, Sarah tenía ciertas ventajas, como el conocimiento de antiguas tradiciones de sabiduría y la estabilidad de vivir en la misma comunidad durante décadas, que podrían no estar al alcance de todos hoy en día. La verdad es que los principios fundamentales de la creación de riqueza invisible son universalmente aplicables, independientemente de tu punto de partida, tus antecedentes o tus circunstancias actuales. Estos principios funcionan porque se basan en leyes espirituales que rigen el funcionamiento de la abundancia en el universo, no en estrategias específicas que solo funcionan en situaciones particulares. El primer principio de Ashirut Nistar es lo que los sabios llaman protección Ayin Hara, protección contra el mal de ojo. En términos modernos, esto significa estructurar tu vida financiera de manera que tu prosperidad no genere envidia, resentimiento ni atención indeseada de los demás. Esta protección no se trata de paranoia ni miedo, sino de sabiduría sobre la psicología humana y la dinámica social. La mayoría de las personas sabotean su propio éxito financiero creando una visibilidad innecesaria en torno a su dinero. Compran artículos caros para impresionar a los demás, hablan públicamente de sus metas financieras y exhiben su riqueza mediante estilos de vida que no tienen ningún propósito práctico más allá de la señalización de estatus. Todos estos comportamientos crean lo que los cabalistas llaman estática espiritual, interferencia energética que interrumpe el flujo natural de la abundancia. Permítanme contarles la historia de Miguel Fernández, un diseñador gráfico de la Ciudad de México que aprendió a aplicar la protección Ayin Hara tras años de lidiar con ingresos irregulares. Miguel era talentoso y trabajador, pero tenía la costumbre de celebrar públicamente y con gran entusiasmo cada éxito financiero. Cada vez que conseguía un nuevo cliente o completaba un proyecto rentable, lo publicaba de inmediato en redes sociales, invitaba a sus amigos a cenas caras que no podía permitirse o hacía compras para demostrar a los demás que estaba triunfando profesionalmente. Este patrón creó un ciclo devastador. Miguel experimentaba periodos de relativa prosperidad seguidos de periodos de sequía financiera.
No entendía por qué sus ingresos eran tan inconsistentes, mientras que sus habilidades y ética laboral se mantenían constantes. El problema no eran sus habilidades profesionales, sino que sus demostraciones públicas de éxito interferían con su capacidad para mantener una prosperidad sostenible. Cuando Miguel escuchó por primera vez sobre la protección a Jim Hara, su reacción inicial fue de escepticismo. La idea de que presumir de éxito pudiera perjudicar el éxito futuro parecía supersticiosa e ilógica desde una perspectiva moderna y educada. Pero tras otro cambio particularmente drástico de la prosperidad a las dificultades económicas, decidió experimentar con mayor discreción sobre sus logros profesionales. El cambio fue sutil pero inmediato. En lugar de publicar sobre cada nuevo cliente en redes sociales, Miguel mantuvo en privado sus desarrollos profesionales hasta que los proyectos estaban completamente terminados. En lugar de celebrar cada logro financiero con compras costosas, mantuvo su mismo estilo de vida modesto, independientemente de si estaba teniendo un buen mes o uno difícil. En lugar de hablar de sus metas financieras con conocidos casuales, compartió sus aspiraciones solo con mentores de confianza que podían brindarle una guía genuina. En lugar de solo admiración o envidia, este cambio hacia la privacidad no significó que Miguel se volviera reservado o paranoico con el dinero. Significó que se volvió estratégico sobre cuándo, cómo y con quién compartía información sobre su vida financiera. Siguió celebrando sus éxitos, pero los celebró de maneras que no interfirieran con su energía ni atrajeran atención indeseada hacia su prosperidad. A los 6 meses de implementar este enfoque, Miguel notó que sus ingresos se habían estabilizado a un nivel significativamente superior a su promedio anterior. Más importante aún, las fluctuaciones drásticas entre la abundancia y la escasez prácticamente habían desaparecido. Su negocio estaba desarrollando un ritmo de crecimiento constante que se sentía sostenible en lugar de estresante. Esta experiencia le enseñó a Miguel algo crucial sobre la naturaleza de la abundancia, que la prosperidad tiende a fluir hacia quienes pueden mantenerla estable, en lugar de hacia quienes la tratan como una visita temporal que necesita ser anunciada a todos. Cuando tu relación con el dinero es tranquila y privada, te conviertes en un recipiente más atractivo para la abundancia porque no hay fugas de energía por exhibiciones innecesarias de ansiedad. El segundo principio de Ashirut Nistar es lo que los sabios llaman Zechut Avot, mérito de los antepasados. En la práctica, esto significa generar riqueza honrando los valores y la sabiduría de las generaciones anteriores, en lugar de rechazar los principios tradicionales en favor de enfoques puramente modernos. Esto no significa ser anticuado ni resistirse a la innovación, significa integrar la sabiduría temporal con las oportunidades contemporáneas. La cultura moderna enseña que cada generación debe reinventar por completo su enfoque del dinero y el éxito, lo que generalmente implica rechazar los métodos utilizados por las generaciones anteriores. Sin embargo, esta reinvención constante impide que las personas aprovechen la sabiduría acumulada de quienes las precedieron. Las sociedades tradicionales crearon riqueza que perduró durante varias generaciones, precisamente porque supieron equilibrar la innovación con principios controvertidos. Permítanme compartir la historia de Ana María Rodríguez, una consultora bogotana que descubrió el poder de Zechut Avot tras varios años de esfuerzo para construir un negocio sostenible. Ana María tenía una educación superior, habilidades técnicas y estaba llena de ideas innovadoras, pero inconscientemente había rechazado muchos de los valores que sus abuelos y padres habían intentado enseñarle sobre el dinero y el trabajo. Growing up, Ana María had heard her grandmother repeatedly say cosas como el dinero que viene fácil, fácil se va. Money que comes easily, easily goes away. Y la paciencia es la madre de la ciencia. Patience is the mother of knowledge. As una young adult, Ana María had dismissed these sayings as outdated folklore que had no relevance to contemporary business realities. En su práctica de consultoría, Ana María había seguido los consejos aprendidos en libros y cursos en línea sobre negocios modernos,
cobrar precios premium de inmediato, escalar rápidamente, priorizar el crecimiento sobre la sostenibilidad y centrarse en las ganancias a corto plazo en lugar de las relaciones a largo plazo. Este enfoque había generado cierto éxito inicial, pero también había creado un negocio que se sentía inestable, estresado y espiritualmente vacío. Tras experimentar un periodo particularmente difícil en el que varios clientes importantes cancelaron sus contratos simultáneamente, Ana María comenzó a reconsiderar si la sabiduría tradicional de su abuela podría tener algún valor práctico para el emprendimiento contemporáneo. Decidió experimentar aplicando principios tradicionales a su modelo de negocio moderno. En lugar de cobrar las tarifas más altas posibles, Ana María ajustó sus precios para reflejar la creación de valor real para sus clientes, incluso si esto implicaba ganar menos dinero a corto plazo. En lugar de intentar expandir su negocio lo más rápido posible, se centró en perfeccionar la calidad de su servicio y en construir relaciones sólidas con un número menor de clientes. En lugar de buscar cualquier oportunidad que pudiera generar ingresos inmediatos, se volvió selectiva con los proyectos que se alineaban con su visión y valores a largo plazo. Estos cambios surgieron al recordar conversaciones con su abuela sobre cómo su abuelo había construido una pequeña empresa exitosa que mantuvo a su familia durante décadas. Su abuelo siempre decía que el secreto de la prosperidad sostenible era hacerse tan valioso para los clientes que no puedan imaginarse trabajando con nadie más. Ana María se dio cuenta de que se había centrado en hacerse visible en lugar de en hacerse valiosa. Este cambio hacia la creación de valor en lugar de la autopromoción transformó no solo el negocio de Ana María, sino también su relación con el trabajo. En lugar de sentirse como si estuviera constantemente esforzándose por convencer a la gente de que la contratara, comenzó a centrarse en obtener resultados tan excepcionales que los clientes, naturalmente, querían seguir trabajando con ella y recomendarla. Los resultados fueron notables. En un año de implementar este enfoque, el negocio de Ana María había crecido hasta generar el doble de ingresos con la mitad del estrés. Más importante aún, se sentía alineada con su trabajo de una manera que honraba tanto sus ambiciones profesionales como los valores que había heredado de su familia. Estaba generando prosperidad y se sentía conectada con su herencia en lugar de distanciada de ella. Esta experiencia le enseñó a Ana María que la innovación y la tradición no tienen por qué estar en conflicto. Algunas de las estrategias empresariales más poderosas combinan métodos de vanguardia con principios atemporales. Al generar riqueza de maneras que honran la sabiduría de generaciones anteriores, se aprovecha la experiencia acumulada, lo que puede ayudar a evitar errores comunes y a construir sobre bases sólidas. El tercer principio de Shirut Nistar es lo que los sabios llaman Tikkun Olam, reparar el mundo. En términos financieros, esto significa estructurar la creación de riqueza de manera que contribuya a resolver problemas en lugar de crearlos. Cuando tu prosperidad realmente sirve a los demás, se vuelve sostenible porque se sustenta en la gratitud y el aprecio de quienes se benefician de tu éxito. La mayoría de las personas abordan la creación de riqueza desde una mentalidad extractiva. Buscan obtener lo máximo posible del mundo y ofrecer lo mínimo a cambio. Este enfoque puede generar ganancias a corto plazo, pero genera una deuda energética que con el tiempo socava la prosperidad a largo plazo. La riqueza extractiva tiende a ser inestable, estresante y espiritualmente insatisfactoria porque se construye sobre una base de desequilibrio. Permítanme contarles la historia de Carlos Mendoza, un desarrollador de software limeño que transformó por completo su trayectoria financiera al pasar de la creación de riqueza extractiva a la contributiva. Carlos era técnicamente brillante y había estado ganando mucho dinero como desarrollador independiente, pero se sentía insatisfecho y le preocupaba que sus ingresos dependieran de mantenerse a la vanguardia de las cambiantes tendencias tecnológicas. El gran avance de Carlos llegó cuando se dio cuenta de que, en lugar de simplemente vender sus habilidades de programación,
podía crear soluciones de software que realmente mejoraran la vida de las personas, a la vez que generaba ingresos sostenibles para sí mismo. En lugar de aceptar los proyectos que más dinero generaban, sin importar su propósito, comenzó a especializarse en el desarrollo de aplicaciones para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro que no podían permitirse software personalizado costoso. Este cambio obligó a Carlos a aceptar inicialmente tarifas más bajas para algunos proyectos, pero también lo posicionó en un nicho de mercado donde su trabajo era muy valorado en lugar de ser visto como un gasto empresarial más. Sus clientes no solo compraban software, se asociaban con alguien que entendía su misión y quería ayudarlos a alcanzar el éxito. Con el tiempo, Carlos descubrió que atender a clientes que realmente valoraban su contribución era mucho más rentable que atender a quienes lo veían como una necesidad costosa. Sus clientes, motivados por su misión, eran más leales, más propensos a recomendarlo y más dispuestos a pagar precios superiores por un trabajo de calidad que les permitiera alcanzar sus objetivos importantes. Pero la verdadera transformación en la vida financiera de Carlos llegó cuando se dio cuenta de que podía crear productos que atendieran a múltiples clientes simultáneamente en lugar de solo brindar servicios personalizados a un solo cliente. Desarrolló una serie de herramientas de software diseñadas específicamente para empresas sociales y pequeñas organizaciones sin fines de lucro, generando flujos de ingresos continuos y ayudando a organizaciones que generaban un impacto positivo en sus comunidades. Este enfoque le permitió a Carlos escalar su impacto y sus ingresos sin aumentar su carga de trabajo proporcionalmente. En lugar de intercambiar tiempo directamente por dinero, creaba valor que podía servir a muchas personas simultáneamente a la vez que generaba prosperidad sostenible para sí mismo. Su creación de riqueza se había convertido en una expresión de Tikkun Olam, ya que su éxito financiero estaba directamente relacionado con ayudar a otros a alcanzar sus metas. La historia de Carlos ilustra cómo funciona la creación de riqueza mediante Tikkun Olam. Cuando integras el éxito de los demás con el tuyo, creas múltiples flujos de abundancia que se apoyan mutuamente. Tu prosperidad se vuelve más estable porque se basa en la creación continua de valor en lugar de transacciones puntuales. Tu trabajo se vuelve más gratificante porque tiene propósitos que van más allá del enriquecimiento personal. Y tu riqueza se vuelve más sostenible porque se sustenta en la gratitud y la lealtad de aquellos cuyas vidas has mejorado. Estos tres principios, protección Ayin Jara, Zehut Avot y Tikkun Olam, constituyen la base de lo que los antiguos sabios comprendían sobre la creación de riqueza invisible. Sin embargo, conocer estos principios intelectualmente es muy diferente a implementarlos con éxito en la vida financiera diaria. El desafío radica en cómo integrar la sabiduría ancestral con las circunstancias contemporáneas de manera que produzcan resultados reales en lugar de una simple satisfacción filosófica. La clave para una implementación exitosa es comprender que estos principios funcionan cambiando tu relación interna con el dinero, en lugar de manipulando las circunstancias externas. Cuando realmente encarnas estos conceptos, tu campo energético cambia de maneras que atraen naturalmente diferentes oportunidades, relaciones y recursos. Pero esta transformación energética requiere práctica constante y paciencia durante el proceso. Permíteme explicarte exactamente cómo puedes empezar a implementar estos principios de inmediato, independientemente de tu situación financiera actual. La belleza de la creación de riqueza invisible reside en que no requiere grandes cantidades de capital ni ventajas especiales para empezar. Solo requiere la voluntad de abordar el dinero y el trabajo desde una perspectiva diferente a la de la mayoría de la gente. La protección Ayin Jara comienza con lo que llamo privacidad de la prosperidad. Esto significa desarrollar el hábito de guardar tus metas financieras, logros y reveses para ti mismo, a menos que compartirlos tenga un propósito práctico específico. La mayoría de las personas pierden energía al hablar constantemente de su situación financiera, ya sea quejándose de lo que no tienen o presumiendo de lo que sí tienen. Ambos comportamientos
crean interferencias energéticas que interrumpen el flujo natural de la abundancia. A partir de hoy, practique hablar de su vida financiera solo cuando sea necesario por razones prácticas, como la preparación de impuestos, la solicitud de préstamos o conversaciones serias sobre planificación financiera. Resista la tentación de compartir información financiera en conversaciones sociales, ya sean positivas o negativas. Observe cómo este cambio afecta su estado mental y su situación financiera real con el tiempo. Además, practique lo que yo llamo estabilidad en el estilo de vida. En lugar de mejorar su estilo de vida inmediatamente, cada vez que aumenten sus ingresos, mantenga el mismo nivel de vida durante al menos 6 meses después de cualquier mejora financiera. Esto permite que la nueva prosperidad se estabilice con energía antes de ajustar sus hábitos de gasto. Cuando realice mejoras en su estilo de vida, hágalo de forma gradual y discreta, en lugar de hacerlo de forma drástica y pública. La implementación de CJBot requiere conectar conscientemente con las tradiciones de sabiduría existentes en tu entorno familiar, incluso si no son específicamente financieras. Toda familia ha acumulado algún tipo de sabiduría práctica sobre el trabajo, la perseverancia, la integridad o el servicio que puede aplicarse a la creación de riqueza moderna si estás dispuesto a buscarla. Dedica tiempo a reflexionar sobre lo que tus abuelos o bisabuelos valoraban del trabajo y el dinero. ¿Qué principios guiaron su enfoque en cuanto a ingresos y gastos? ¿Cómo afrontaron los desafíos financieros? ¿Qué creían sobre la relación entre el carácter y la prosperidad? Aunque sus métodos específicos parezcan anticuados, los principios subyacentes a menudo contienen sabiduría atemporal que puede adaptarse a las circunstancias contemporáneas. Por ejemplo, si tu abuelo valoraba la artesanía y se enorgullecía de realizar un trabajo de calidad independientemente de cuánto le pagaran, puedes aplicar este mismo principio a cualquier trabajo que realices, enfocándote en la excelencia en lugar de solo en la eficiencia. Si tu abuela era conocida por su generosidad a pesar de tener recursos limitados, puedes aplicar este principio buscando maneras de ser generoso con tu tiempo, atención o pequeñas cantidades de dinero, incluso si aún no te sientes financieramente abundante. La implementación de Tikkun Olam comienza preguntándose: ¿cómo puede mi trabajo contribuir a propósitos más allá de mis objetivos financieros personales? Esto no significa trabajar gratis ni participar en una organización benéfica. Significa encontrar maneras de crear valor que beneficie a los demás y al mismo tiempo a uno mismo. Cuando tu prosperidad está conectada con el bienestar de los demás, se vuelve más sostenible porque se sustenta en la gratitud y el aprecio naturales. Busca oportunidades para resolver problemas que te importan y al mismo tiempo generar ingresos. Si te preocupan los problemas ambientales, explora maneras de crear productos o servicios que ayuden a las personas a reducir su impacto ambiental. Si te importa la educación, encuentra maneras de enseñar habilidades valiosas a otros mientras ganas dinero con tu experiencia. Si te apasiona la salud, descubre maneras de ayudar a las personas a mejorar su bienestar mientras construyes una práctica próspera. La clave está en encontrar intersecciones entre tus talentos naturales, tus valores genuinos y las oportunidades del mercado que te permitan crear una prosperidad significativa en lugar de vacía. Cuando la creación de riqueza contribuye a propósitos que realmente te importan, el trabajo se vuelve energizante en lugar de agotador y el éxito financiero se siente como una plenitud espiritual en lugar de una mera acumulación material. Pero implementar estos principios con éxito requiere más que solo cambiar tus comportamientos externos. Requiere transformar tu relación interna con el dinero. La mayoría de las personas tienen relaciones conflictivas, inconscientes o emocionalmente cargadas con la riqueza que sabotean sus esfuerzos por crear prosperidad sostenible independientemente de las técnicas que utilicen. En la tradición mística judía, el dinero se entiende como energía condensada que refleja la conciencia de quien lo maneja.
El dinero ganado mediante el miedo, la codicia o el engaño posee cualidades energéticas diferentes a las del dinero obtenido mediante el amor, el servicio o la integridad. El dinero gastado por pánico, búsqueda de estatus o consumo irreflexivo tiene efectos diferentes a los del dinero gastado con gratitud, intencionalidad o generosidad. Esta comprensión significa que tu relación con el dinero internamente es tan importante como lo que haces con él externamente. Si tienes creencias inconscientes como que el dinero es malo, que los ricos son automáticamente corruptos, que desear la abundancia es espiritualmente inmaduro o que no mereces la prosperidad, estas creencias sabotearán enérgicamente tus esfuerzos por crear riqueza independientemente de la perfección con la que implementes las técnicas externas. Permítanme compartir la historia de Patricia Herrera, una maestra montevideana que descubrió que su relación interna con el dinero le impedía alcanzar la estabilidad financiera que anhelaba conscientemente. Patricia era dedicada, trabajadora y buscaba constantemente ingresos adicionales mediante tutorías, desarrollo curricular y consultoría educativa, pero a pesar de sus constantes esfuerzos, nunca pareció alcanzar un nivel de prosperidad que la hiciera sentir segura y sostenible. Patricia's breakthrough came cuando she realized that she had inherited conflicted beliefs about money from her family background. Her parents had repeatedly told her que la gente buena no se preocupa por el dinero. Good people don't worry about money. Y que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. It's easier para una camel to go through a eye de una needle than para una rich person to enter heaven. Estas creencias habían creado una programación inconsciente que hacía que Patricia se sintiera culpable cada vez que se centraba en sus metas financieras y ansiosa cada vez que ganaba más dinero del que le alcanzaba para subsistir. En parte, estaba saboteando su propio éxito financiero porque había sido condicionada a creer que preocuparse por la prosperidad era incompatible con ser una buena persona. Trabajar con estas creencias contradictorias requirió que Patricia examinara lo que el dinero realmente representaba desde una perspectiva espiritual, en lugar de aceptar la programación cultural que consideraba la riqueza y la moralidad inherentemente contradictorias. Comenzó a estudiar las enseñanzas judías tradicionales sobre el dinero y se sorprendió al descubrir que las tradiciones espirituales auténticas consideran la creación de riqueza ética como una forma de servicio espiritual y no como una distracción del desarrollo espiritual. En la tradición judía existe un concepto llamado maaser, donar una décima parte de los ingresos a causas benéficas. Pero maaser no se trata solo de caridad, se trata de reconocer que toda la riqueza proviene, en última instancia, de fuentes divinas y debe utilizarse de manera que sirva a propósitos divinos. Este principio transforma el dinero de algo que se acumula para el placer personal a algo que se administra por razones espirituales. Cuando Patricia comprendió este principio, su relación con sus objetivos financieros cambió por completo. En lugar de sentirse culpable por querer más dinero, comenzó a sentirse responsable de crear una abundancia sostenible que le permitiera contribuir de forma más significativa a las causas que le importaban. En lugar de ver el éxito financiero como algo espiritualmente cuestionable, comenzó a ver las dificultades financieras como una forma de inmadurez espiritual que limitaba su capacidad para servir a los demás. Esta transformación interna tuvo efectos inmediatos en la situación financiera externa de Patricia. Comenzó a abordar su trabajo de tutoría y consultoría con mayor confianza y determinación. En lugar de aceptar cualquier tarifa que le ofrecieran los clientes porque se sentía incómoda preguntando por su valor, comenzó a presentar sus servicios desde una perspectiva de creación de valor y experiencia profesional. También comenzó a desarrollar productos educativos que podían atender a varios estudiantes simultáneamente en lugar de simplemente intercambiar tiempo por dinero mediante tutorías individuales. Al crear cursos en línea y materiales educativos, Patricia pudo ayudar a más estudiantes y generar ingresos pasivos que no dependían directamente de su inversión de tiempo. En 2 años de transformar su relación interna con el dinero, Patricia no solo logró la estabilidad financiera que buscaba,
sino que también generó suficientes ingresos excedentes para establecer un fondo de becas para estudiantes que no podían costear clases particulares, su creación de riqueza se había convertido en una expresión de sus valores espirituales, en lugar de una distracción. La experiencia de Patricia demuestra que la creación de riqueza invisible requiere una alineación interna entre tus objetivos conscientes y tus creencias inconscientes. Si existe un conflicto entre lo que dices querer y lo que realmente crees que mereces o deberías tener, este conflicto creará interferencias energéticas que impiden una prosperidad sostenible, independientemente de las técnicas externas que utilices. Analizar y sanar su relación con el dinero a menudo requiere ir más allá del trabajo psicológico individual para comprender los patrones culturales y generacionales que han moldeado sus creencias. En muchas culturas latinoamericanas existen relaciones históricas complejas con la riqueza que afectan la forma en que las familias enseñan a sus hijos sobre el dinero y el éxito. Algunas familias arrastran traumas generacionales relacionados con la inestabilidad económica, la agitación política o la desigualdad social, lo que crea asociaciones inconscientes entre visibilidad financiera y peligro. Otras familias tienen valores culturales que priorizan el bienestar comunitario sobre la prosperidad individual, lo que genera culpa cuando los miembros de la familia alcanzan mayor éxito que sus parientes. Comprender estos patrones no significa rechazar tu trasfondo cultural ni desconectarte de tus valores familiares. Significa distinguir entre la sabiduría cultural que favorece tu bien mayor y la programación cultural que limita tu potencial. Algunos valores tradicionales sobre el dinero pueden ser realmente útiles, mientras que otros pueden ser respuestas obsoletas a circunstancias históricas que ya no se aplican a tu situación actual. Por ejemplo, si sus abuelos vivieron periodos de inestabilidad económica donde ocultar su riqueza era necesario para su seguridad física, es posible que hayan transmitido creencias sobre mantener el éxito financiero invisible que siguen vigentes hoy en día, pero por diferentes razones. La estrategia sigue siendo útil, pero la motivación cambia de la protección basada en el miedo a la práctica espiritual basada en la sabiduría. O si su familia prioriza la responsabilidad comunitaria sobre el logro individual, puede honrar este valor creando prosperidad que beneficie a su comunidad en lugar de sentirse obligado a elegir entre el éxito personal y la lealtad familiar. La creación de riqueza invisible le permite alcanzar el éxito financiero y al mismo tiempo mantener relaciones familiares sólidas, ya que su prosperidad no genera envidia ni separación. El nivel más profundo de implementación de Ashirudnistar implica comprender que la riqueza invisible se trata en última instancia del servicio invisible. Los antiguos sabios que desarrollaron estos principios no se preocupaban principalmente por enriquecerse, sino por convertirse en canales eficaces para la abundancia divina que pudiera utilizarse para elevar la conciencia humana y mejorar las condiciones sociales. Cuando la creación de riqueza se convierte en una expresión del propósito espiritual en lugar de un fin en sí mismo, la prosperidad fluye con mayor naturalidad porque está alineada con las fuerzas cósmicas que apoyan todo aquello que contribuye a la evolución y la sanación. Esta alineación crea lo que los cabalistas llaman shefa, abundancia divina que fluye libremente hacia quien pueda recibirla y dirigirla hacia propósitos beneficiosos. Pero acceder a shefa requiere desarrollar lo que la sabiduría tradicional llama vasijas, capacidades internas que pueden contener y canalizar la abundancia sin ser corrompidas ni abrumadas por ella. Estas vasijas incluyen madurez emocional, integridad ética, sabiduría espiritual y habilidades prácticas que permiten gestionar la prosperidad con responsabilidad. La mayoría de las personas se centran únicamente en desarrollar habilidades prácticas para ganar dinero, sin desarrollar las vías internas que permiten almacenar la riqueza de forma segura. Esto crea una situación en la que un mayor ingreso conlleva más problemas en lugar de mayor libertad. El dinero amplifica la conciencia que ya tienes, así que si no has desarrollado madurez emocional ni claridad ética, más dinero amplificará
la inestabilidad emocional y la confusión ética. Permítanme contarles la historia de Roberto Silva, un arquitecto de Sao Paulo que aprendió la importancia de desarrollar canales internos para la abundancia tras experimentar ciclos repetidos de éxito financiero seguidos de pérdidas inesperadas. Roberto era talentoso y trabajador y había alcanzado un éxito profesional significativo en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera. Pero cada vez que sus ingresos alcanzaban un nuevo nivel, algo sucedía que los reducía. Disputas con clientes, recesiones económicas, conflictos societarios o emergencias personales que requerían grandes gastos financieros. Roberto inicialmente interpretó estos reveses como mala suerte o circunstancias externas fuera de su control. Pero tras experimentar el mismo patrón repetidamente, comenzó a sospechar que podría haber factores internos que contribuían a su incapacidad para mantener el progreso financiero. Trabajando con un mentor espiritual que comprendía los principios tradicionales de la abundancia, Roberto descubrió que había estado saboteando inconscientemente su propia prosperidad mediante patrones de reactividad emocional y atajos éticos. Cada vez que sus ingresos aumentaban significativamente, Roberto se angustiaba por perderlos y comenzaba a tomar decisiones basadas en el miedo en lugar de la sensatez. Esta ansiedad lo llevaba a aceptar proyectos que no se ajustaban a sus habilidades solo porque ofrecían ingresos inmediatos, o a aceptar condiciones contractuales desfavorables por temor a perder clientes. Estas decisiones basadas en el miedo le generaban constantemente conflictos profesionales que minaban su prosperidad. Además, Roberto había estado omitiendo pequeños detalles éticos, lo que creó desequilibrios energéticos que eventualmente se manifestaron en problemas mayores. Ocasionalmente cobraba de más a los clientes por sus servicios, presentaba ideas ajenas como propias o prometía plazos que sabía que no podía cumplir de forma realista. Cada uno de estos compromisos creaba lo que los cabalistas llaman deuda espiritual, que se acumulaba con el tiempo hasta que exigía su pago mediante pérdidas externas. Desarrollar canales internos para la abundancia requirió que Roberto transformara tanto sus respuestas emocionales al dinero como sus estándares éticos en situaciones profesionales. Aprendió a tomar decisiones desde la confianza en lugar del miedo, incluso cuando esto implicaba aceptar menos ingresos inmediatos a cambio de un mejor posicionamiento a largo plazo. También se comprometió a mantener una integridad absoluta en todas sus relaciones profesionales, incluso cuando esto ocasionalmente le costó oportunidades de negocio. Estos cambios fueron desafiantes al principio, ya que requerían que Roberto priorizara la alineación interna sobre los resultados externos. Sin embargo, un año después de implementar este enfoque, su práctica se había estabilizado en un nivel de prosperidad que le resultaba sostenible y éticamente satisfactorio. Más importante aún, había desarrollado la capacidad interna para gestionar el aumento de ingresos sin desencadenar los patrones de autosabotaje que anteriormente habían socavado su éxito. La experiencia de Roberto ilustra que la creación de riqueza invisible se trata, en última instancia, del desarrollo invisible del carácter. Las técnicas externas para crear y mantener la prosperidad son relativamente sencillas, pero solo funcionan cuando se apoyan en cualidades internas que permiten gestionar la abundancia con responsabilidad. Desarrollar estos vasos internos requiere lo que la sabiduría tradicional llama práctica espiritual diaria. Esto no implica necesariamente una observancia religiosa formal, aunque puede incluirla si es significativa para ti. Implica desarrollar hábitos regulares que cultiven la estabilidad emocional, la claridad ética y la conexión espiritual. Algunas personas desarrollan estos vasos mediante la meditación, la oración o el estudio de textos espirituales. Otras los desarrollan mediante el servicio a los demás, la expresión creativa o el tiempo en la naturaleza. Los métodos específicos importan menos que la constancia y la sinceridad de su compromiso con el desarrollo interior.
Lo más importante es que hagas regularmente algo que te conecte con fuentes de sabiduría y perspectiva que van más allá de las preocupaciones materiales inmediatas. Esta conexión sienta las bases para tomar decisiones que buscan el bienestar a largo plazo en lugar de la gratificación a corto plazo, lo cual es esencial para crear prosperidad sostenible. Además, desarrollar canales internos requiere lo que llamo meditación del dinero, la práctica regular de examinar tus pensamientos, sentimientos y decisiones relacionadas con la riqueza. La mayoría de las personas se relacionan con el dinero de forma inconsciente, reaccionando a las situaciones financieras basándose en una programación inconsciente en lugar de una elección consciente. La meditación sobre el dinero implica hacerse preguntas con regularidad, como ¿qué siento cuando pienso en el dinero? ¿Qué creencias sobre la riqueza me inspiran? ¿Cómo reflejan mis decisiones financieras mis valores? ¿Qué cambiaría si abordara el dinero como energía espiritual en lugar de como posesión material? ¿Cómo puedo usar los recursos que tengo para alcanzar los propósitos que realmente me importan? Estas preguntas te ayudan a desarrollar conciencia de tu relación interna con el dinero para que puedas tomar decisiones conscientes sobre cómo crear y usar tu riqueza. Sin esta conciencia, es probable que repitas patrones inconscientes que pueden limitar tu prosperidad o hacer que uses la riqueza de maneras que no contribuyen realmente a tu bienestar. A medida que desarrolles una mayor conciencia sobre el dinero mediante la práctica regular, comenzarás a notar que las decisiones financieras se vuelven más fáciles y obvias. Cuando tienes claros tus valores y te conectas con fuentes de sabiduría más allá de las preocupaciones materiales, las oportunidades que se alinean con tu propósito se hacen más visibles, mientras que las que comprometerían tu integridad se vuelven menos atractivas. Esta claridad crea lo que las antiguas tradiciones de sabiduría llaman medios de vida correctos, un trabajo que genera ingresos de maneras que apoyan tu desarrollo espiritual en lugar de socavarlo. Un medio de vida correcto no significa que tengas que trabajar en campos tradicionalmente espirituales como la sanación o la enseñanza. Significa que abordas cualquier trabajo que realizas desde una conciencia que prioriza la integridad, el servicio y la calidad por encima de las consideraciones puramente económicas. Pero quizás el aspecto más importante del desarrollo de canales internos para la abundancia es aprender lo que los sabios llaman prácticas de gratitud. La gratitud no es solo una emoción placentera, es una tecnología espiritual que abre canales internos para recibir la abundancia. Cuando estás genuinamente agradecido por lo que ya tienes, creas un espacio energético para que fluya más abundancia a tu vida. La mayoría de las personas abordan la gratitud superficialmente, pensando en ello sin sentir realmente emociones de gratitud. Pero una práctica eficaz de la gratitud requiere desarrollar un aprecio genuino incluso por los placeres más sencillos y las necesidades básicas que la mayoría de la gente da por sentado. Cuando sientes verdadera gratitud por cosas como el agua potable, un refugio seguro, un trabajo significativo, las relaciones afectivas, la salud física o el acceso a la educación, creas una base de conciencia de abundancia que atrae naturalmente más razones para sentirte agradecido. Permítanme contarles la historia de Carmen Rodríguez, una madre soltera de la ciudad de Guatemala que transformó su situación financiera mediante el desarrollo de prácticas de gratitud sincera. Carmen trabajaba en 2 empleos de medio tiempo mientras criaba a sus 3 hijos y a pesar de sus constantes esfuerzos, nunca parecía tener suficiente dinero para cubrir más que sus necesidades básicas. Se sentía atrapada en un ciclo de dificultades financieras que parecía imposible de romper. Carmen se inició en la práctica de la gratitud a través de un grupo comunitario en su iglesia local, donde se retó a los participantes a identificar y apreciar 3 cosas por las que estaban agradecidos cada día. Al principio, a Carmen le resultó difícil este ejercicio porque se centraba principalmente en todo lo que le faltaba en lugar de en lo que tenía.
Pero gradualmente, a medida que mantenía la práctica diaria de buscar razones para sentirse agradecida, Carmen comenzó a notar la abundancia que había sido invisible para ella cuando estaba preocupada por la escasez. Se dio cuenta de cuánto contribuyeron sus hijos a su vida, del apoyo que le brindaron sus vecinos en tiempos difíciles, de lo significativo que era su trabajo a pesar de su baja remuneración, de cuántos recursos gratuitos había disponibles en su comunidad y que no había aprovechado. Este cambio de la conciencia de la escasez a la de la abundancia tuvo efectos prácticos que sorprendieron a Carmen. Cuando se centró en lo que le faltaba, perdió oportunidades que tenía a su disposición. Cuando se centró en lo que agradecía, comenzó a notar posibilidades que siempre habían estado ahí, pero que habían sido invisibles para su conciencia centrada en la escasez. Carmen descubrió programas educativos gratuitos que podían ayudarla a desarrollar habilidades laborales, recursos comunitarios que podían brindarle asistencia con el cuidado infantil y oportunidades de establecer contactos con otros padres que podían compartir información sobre mejores oportunidades laborales. Ninguno de estos recursos era nuevo, pero habían sido invisibles para ella cuando actuaba desde la conciencia de la carencia en lugar de la conciencia de la abundancia. Además, la práctica de la gratitud de Carmen cambió la forma en que otras personas le respondían. Cuando estaba constantemente estresada por el dinero y concentrada en los problemas, proyectaba una energía de desesperación que hacía que la gente la evitara en lugar de ayudarla. Cuando empezó a apreciar genuinamente lo que tenía, irradiaba una energía positiva que hacía que la gente estuviera más dispuesta a ofrecerle ayuda, consejos y oportunidades. En un año de mantener la gratitud diaria, a Carmen le ofrecieron un puesto de tiempo completo con un salario significativamente mayor que el de sus dos trabajos de medio tiempo juntos. La oportunidad surgió gracias a un vecino que notó la actitud positiva y la ética laboral de Carmen y la recomendó para un puesto en su propio lugar de trabajo. Esta conexión siempre había existido, pero solo se activó cuando la energía de Carmen pasó de la escasez a la apreciación. La historia de Carmen demuestra que practicar la gratitud no se trata de fingir que todo es perfecto, ni de ignorar los desafíos reales. Se trata de reconocer la abundancia que realmente existe en tu vida para que puedas aprovecharla en lugar de quedarte estancado en patrones de pensamiento de escasez. La práctica de la gratitud también crea lo que los psicólogos llaman ciclos de retroalimentación positiva, ciclos en los que apreciar las cosas buenas de la vida nos lleva a percibir más cosas buenas, lo que genera más motivos de gratitud y abre la conciencia a aún más posibilidades de mejora. Estos ciclos positivos son la base psicológica de la prosperidad sostenible, ya que impulsan la abundancia en lugar de la escasez. Pero desarrollar una práctica eficaz de la gratitud requiere ir más allá de la apreciación intelectual y alcanzar la apreciación corporal. Necesitas sentirte realmente agradecido, no solo pensar en ello. Esto a menudo requiere reducir la velocidad y prestar atención a tu experiencia inmediata en lugar de apresurarte por la vida, centrado en lo que intentas lograr u obtener en el futuro. Por ejemplo, cuando comas, en lugar de pensar en lo que tienes que hacer a continuación, dedica unos momentos a saborear la comida y apreciar los nutrientes que proporciona. Cuando interactúes con familiares o amigos, en lugar de distraerte con tu lista mental de tareas pendientes, observa cómo estas relaciones enriquecen tu vida. Al terminar tareas laborales, en lugar de pasar inmediatamente a lo siguiente, tómate un momento para apreciar tu capacidad de aportar valor a través de tus habilidades. Estos momentos de agradecimiento encarnado pueden parecer pequeños, pero generan cambios significativos en tu campo energético que afectan la forma en que atraes oportunidades y recursos. Cuando realmente aprecias lo que tienes, proyectas una energía de abundancia que hace que las personas estén más dispuestas a ofrecerte oportunidades adicionales. Cuando te concentras constantemente en lo que te falta,
proyectas una energía de desesperación que hace que las personas se muestren reacias a confiarte responsabilidades importantes. A medida que desarrolles prácticas de gratitud más sólidas y madures tus canales internos de abundancia, estarás listo para implementar los niveles avanzados de Ashirut Nishtar que implican lo que los sabios llaman liderazgo invisible. Esta es la capacidad de generar cambios positivos en tu comunidad y entorno profesional sin buscar reconocimiento personal ni reconocimiento por tus contribuciones. El liderazgo invisible crea oportunidades extraordinarias para la prosperidad, ya que te posiciona como alguien que realmente contribuye al éxito de los demás en lugar de competir con ellos. Cuando las personas confían en que te comprometes con su bienestar, en lugar de solo con tu propio progreso, se muestran dispuestas a compartir oportunidades, recursos e información que no compartirían con alguien que perciben como puramente egoísta. Permítanme contarles la historia de la doctora Elena Morales, una médica de la Ciudad de México que logró un éxito profesional extraordinario mediante la práctica de un liderazgo invisible en su consultorio y su comunidad profesional. Elena era experta y atenta, pero al principio de su carrera tuvo dificultades para construir una práctica próspera que le permitiera atender a sus pacientes con eficacia y al mismo tiempo lograr estabilidad financiera. El enfoque de Elena hacia el liderazgo invisible comenzó centrándose en cómo contribuir al éxito de otros profesionales de la salud en su comunidad, en lugar de simplemente desarrollar su propia práctica. En lugar de ver a otros médicos como competencia, comenzó a buscar maneras de compartir conocimientos, derivar pacientes adecuadamente y colaborar para mejorar la calidad de la atención médica para todos. Elena comenzó a organizar reuniones educativas informales donde los profesionales de la salud locales podían compartir información sobre nuevos tratamientos, debatir casos complejos y aprender de las experiencias de los demás. No se posicionó como líder de estas reuniones, en cambio, se desempeñó como facilitadora, ayudando a todos a aportar su experiencia, asegurándose de que el enfoque se centrara en la atención al paciente y no en el ego profesional. Además, Elena comenzó a asesorar a médicos jóvenes que recién iniciaban sus carreras, compartiendo conocimientos prácticos sobre cómo desarrollar prácticas sostenibles, manteniendo altos estándares de atención al paciente. Ofrecía esta asesoría gratuita y sin esperar nada a cambio, salvo la satisfacción de saber que contribuía a una mejor atención médica en su comunidad. Este enfoque de liderazgo invisible tuvo efectos inesperados en la propia práctica de Elena. Médicos con amplia experiencia comenzaron a derivarle casos complejos porque confiaban en su criterio clínico y sabían que ella los derivaría de nuevo cuando fuera necesario, en lugar de intentar quedarse con todos los casos para ella. Médicos más jóvenes comenzaron a derivarle pacientes porque apreciaban su mentoría y sabían que velaba por sus intereses. Los pacientes comenzaron a buscarla no solo por su profesionalidad, sino porque otros profesionales de la salud la recomendaban constantemente como alguien que realmente se preocupaba por el bienestar del paciente. La reputación de Elena se extendió por la comunidad médica y entre los pacientes, no porque se promocionara, sino porque otros, naturalmente, deseaban compartir sus experiencias positivas con alguien que les había servido tan bien. En 5 años de implementar el liderazgo invisible, Elena construyó una práctica que fue tanto financieramente exitosa como profesionalmente gratificante. Pero aún más importante, contribuyó a mejorar la calidad de la atención médica en toda su comunidad, desarrollando una red de relaciones profesionales basada en el respeto mutuo y la colaboración, en lugar de la competencia. La experiencia de Elena demuestra cómo el liderazgo invisible crea abundancia mediante lo que los economistas llaman efectos de red. Cuando añades valor constantemente a tus redes profesionales y personales sin buscar un retorno inmediato, te conviertes en un nodo central que conecta personas, oportunidades
y recursos de forma beneficiosa. Este posicionamiento conduce naturalmente a la prosperidad, ya que te vuelves indispensable para el éxito de muchos otros, pero practicar el liderazgo invisible de forma eficaz requiere liberarse del apego al reconocimiento y al mérito por las propias contribuciones. Esto puede ser un desafío en una cultura que prioriza la marca personal y la autopromoción como claves para el éxito profesional. Sin embargo, el liderazgo invisible suele generar una prosperidad más sostenible que el liderazgo visible, ya que se basa en el servicio genuino en lugar de la gratificación del ego. Cuando tu éxito se basa en ayudar a otros a tener éxito, tu prosperidad se vuelve más estable porque se sustenta en la gratitud y la lealtad de muchas personas, en lugar de depender únicamente de tus esfuerzos individuales. Cuando el éxito de otros depende en parte de tus contribuciones, es natural que quieran apoyar tu éxito a cambio. Este principio funciona en todas las industrias y en todos los niveles de experiencia profesional, ya sea que estés comenzando tu carrera o ya tengas una sólida trayectoria en tu campo. Siempre puedes encontrar maneras de contribuir al éxito de los demás sin buscar un beneficio personal inmediato. Estas contribuciones crean lo que los cabalistas llaman capital espiritual, buena voluntad acumulada que eventualmente se manifiesta en oportunidades materiales. La clave para construir capital espiritual reside en la constancia a lo largo del tiempo. Los actos ocasionales de generosidad o servicio generan buena voluntad temporal, pero los patrones sostenidos de liderazgo invisible crean activos permanentes en la reputación y las relaciones que continúan generando oportunidades indefinidamente. A medida que domines estos principios y comiences a experimentar una prosperidad sostenible, descubrirás que la riqueza invisible conduce naturalmente a lo que los sabios llaman filantropía invisible. Esta es la capacidad de usar tu abundancia para generar un cambio positivo sin buscar reconocimiento ni gratitud por tus contribuciones. La filantropía invisible es quizás la máxima expresión de Ashirut Nishtar, ya que demuestra que tu riqueza se ha convertido en una herramienta para el servicio espiritual, en lugar de la gratificación personal. Cuando puedes dar generosamente sin necesidad de que otros se enteren de tu generosidad, has alcanzado un nivel de madurez espiritual que atrae naturalmente una abundancia aún mayor. Pero la filantropía invisible requiere desarrollar lo que la sabiduría tradicional llama compasión desprendida. Esto implica un interés genuino por el bienestar ajeno, combinado con la libertad emocional de no necesitar aprecio ni reconocimiento por tu cariño. La compasión desprendida te permite servir a los demás simplemente porque el servicio te resulta significativo, no porque necesites su gratitud o reconocimiento. Desarrollar una compasión desapegada a menudo requiere sanar heridas emocionales relacionadas con sentirse poco apreciado o invisible en las relaciones personales. Muchas personas tienen necesidades inconscientes de reconocimiento que provienen de experiencias infantiles de sentirse ignorados o infravalorados. Estas necesidades inconscientes pueden interferir con tu capacidad de dar o servir anónimamente, ya que una parte de ti espera que tu generosidad finalmente te brinde el reconocimiento que has estado buscando. Superar estos patrones emocionales podría requerir asesoramiento profesional, dirección espiritual u otras formas de sanación personal. Pero abordar estos problemas subyacentes es esencial para alcanzar la libertad que se logra con la verdadera filantropía invisible. Cuando puedes contribuir al bienestar de los demás simplemente por el placer de servir, sin necesidad de reconocimiento, gratitud o incluso la conciencia de quienes sirves, accedes a lo que los místicos llaman el secreto de los secretos. Esto implica comprender que dar y recibir son en realidad la misma actividad vista desde diferentes perspectivas y que la generosidad auténtica siempre resulta en auténtica abundancia. Este secreto ha permanecido oculto a plena vista a lo largo de la historia en todas las tradiciones de sabiduría que han surgido en la cultura humana. La razón por la que permanece en secreto no reside en su dificultad intelectual, sino en su desafío emocional. Requiere liberarse de los apegos del ego que se consideran esenciales para la supervivencia,
pero que en realidad interfieren con la prosperidad. A medida que nos acercamos a la conclusión de esta profunda exploración de la creación de riqueza invisible, queremos resumir los principios clave que le permitirán comenzar a implementar esta antigua sabiduría de inmediato en su vida financiera moderna. Primero, practica la privacidad de tu prosperidad, manteniendo tus metas y logros financieros en privado, a menos que compartirlos tenga un propósito práctico específico. Esto protege tu abundancia de la interferencia energética y le permite desarrollar raíces sólidas. En segundo lugar, respete la sabiduría tradicional sobre el trabajo y el dinero de su familia, adaptándola a las circunstancias contemporáneas. Aproveche el conocimiento generacional en lugar de rechazarlo en favor de enfoques puramente modernos. En tercer lugar, estructura tu creación de riqueza para que sirva a propósitos que vayan más allá del beneficio personal. Cuando tu prosperidad contribuye al bienestar de los demás, se ve respaldada por la gratitud y el aprecio naturales, lo que la hace más sostenible. En cuarto lugar, desarrollar vasos internos para la abundancia a través de la práctica espiritual regular que cultiva la madurez emocional, la integridad ética y la conexión con fuentes de sabiduría más allá de las preocupaciones materiales. En quinto lugar, mantén prácticas diarias de gratitud que te ayuden a reconocer y apreciar la abundancia que ya existe en tu vida para que puedas construir sobre ella en lugar de quedarte centrado en lo que te falta. Sexto, practique el liderazgo invisible contribuyendo al éxito de los demás sin buscar reconocimiento ni reconocimiento por sus contribuciones. Esto crea capital espiritual que con el tiempo se manifiesta en oportunidades materiales. Por último, aspire a una filantropía invisible en la que utilice su abundancia para servir a los demás sin necesidad de reconocimiento o aprecio por su servicio. Estos principios funcionan porque alinean la creación de riqueza con las leyes espirituales que rigen el funcionamiento de la abundancia en el universo. Cuando operas en armonía con estas leyes, la prosperidad fluye naturalmente porque contribuye a la evolución y la sanación, en lugar de a la gratificación personal. Pero recuerda que implementar estos principios con éxito requiere paciencia con el proceso y compromiso con el desarrollo a largo plazo, más que resultados rápidos. La creación de riqueza invisible es una disciplina espiritual que te transforma en alguien que atrae y mantiene la abundancia de forma natural, más que una técnica que mejora temporalmente tu situación financiera. Los antiguos sabios comprendían que la verdadera prosperidad no consiste en tener mucho dinero, sino en convertirse en el tipo de persona capaz de crear y usar el dinero de maneras que contribuyan a su propósito más elevado. Cuando logras esta transformación, la abundancia se vuelve natural porque fluye a través de ti en lugar de hacia ti. Tu camino hacia la riqueza invisible comienza con un simple compromiso. A partir de hoy, aborda cada decisión financiera desde la perspectiva de servir a tu mayor bien y al de los demás. Pregúntate, ¿cómo puede esta decisión contribuir a mi auténtico desarrollo espiritual? ¿Cómo puede beneficiar a los demás y a mí mismo? ¿Cómo puedo crear valor que importe en lugar de simplemente acumular riqueza que no tiene sentido? Cuando tomas decisiones constantemente desde esta perspectiva elevada, descubrirás que la prosperidad se convierte en una expresión natural de quién eres, en lugar de algo que tienes que luchar para lograr. El dinero fluirá hacia ti porque te has convertido en alguien cuya presencia contribuye a la evolución y cuyo éxito beneficia a todos los que lo rodean. Este es el verdadero secreto de la riqueza invisible. Cuando te vuelves invisible al ego pero visible al espíritu, la abundancia se convierte en una creación colaborativa entre tu yo superior y las fuerzas de la vida que sustentan todo desarrollo espiritual auténtico. La palabra Ashirut Nistar significa literalmente riquezas ocultas, pero su significado más profundo es que la mayor riqueza siempre es invisible a la percepción ordinaria. Se manifiesta en cualidades de carácter, en una profunda comprensión, en la capacidad de amar y servir y en la capacidad de crear belleza y significado independientemente de las circunstancias externas. Cuando desarrollas riquezas ocultas de este tipo,
La abundancia material surge de forma natural porque te has vuelto merecedor de la prosperidad en el sentido más profundo. No porque la merezcas más que otros, sino porque puedes manejarla responsablemente y usarla para fines que elevan la conciencia humana en lugar de degradarla. Esta es tu invitación a comenzar. Esta es tu oportunidad de aprender cómo la sabiduría ancestral se aplica a los desafíos financieros modernos. Esta es tu oportunidad de convertirte en la prueba viviente de que la auténtica espiritualidad y la prosperidad material pueden coexistir en armonía cuando se abordan desde una comprensión correcta. A partir de mañana, implementa un principio de lo que aprendiste hoy. Practica la privacidad de la prosperidad, honra la sabiduría tradicional, crea riqueza que contribuya, cultiva la gratitud o contribuye invisiblemente al éxito de los demás. Elige el principio que resuene más con tu situación actual y comprométete a practicarlo constantemente durante 30 días. Documenta tu experiencia. Observa los cambios en tu percepción del dinero, en cómo te responden los demás, en las oportunidades que se presentan y en cómo tus decisiones afectan tanto tu situación material como tu bienestar espiritual. Después de 30 días, experimentarás directamente cómo funcionan los principios de la riqueza invisible en la práctica, en lugar de solo conocimiento teórico. Lo más importante es compartir esta sabiduría con quienes podrían beneficiarse de comprender cómo generar prosperidad que contribuya al desarrollo espiritual, en lugar de interferir con él. Los principios de Ashirut Nishtar cobran mayor poder cuando son practicados por comunidades, no solo por individuos. Suscríbete para recibir más enseñanzas que integran la sabiduría ancestral con los desafíos contemporáneos. Comenta a continuación tu compromiso de comenzar a practicar la creación de riqueza invisible y cualquier pregunta que tengas sobre su implementación, comparte este mensaje con amigos y familiares que estén listos para descubrir cómo la espiritualidad auténtica puede mejorar en lugar de limitar su prosperidad material. Pero recuerda, la creación de riqueza invisible no se trata de hacerse rico por sí mismo. Se trata de convertirse en alguien cuya vida demuestre que la abundancia material y la integridad espiritual pueden coexistir maravillosamente cuando se abordan desde la sabiduría y no desde la codicia. Los antiguos sabios que preservaron estas enseñanzas a lo largo de miles de años de historia, lo hicieron porque comprendían que la sabiduría financiera es sabiduría espiritual aplicada a las circunstancias materiales. Al dominar los principios de Ashirut Nishtar, no solo te vuelves rico, sino que demuestras cómo la prosperidad puede servir al amor en lugar del ego. Este es tu legado. Esta es tu contribución. Esta es tu oportunidad de sanar la falsa división entre espiritualidad y abundancia que ha limitado el potencial humano durante tanto tiempo. Empieza ahora. El mundo necesita ejemplos de cómo se ve la riqueza invisible cuando se expresa a través de seres humanos auténticos que utilizan su prosperidad para alcanzar propósitos más allá de la gratificación personal. Ashirut Nishtar espera tu solicitud, la sabiduría ancestral espera tu implementación, la riqueza invisible espera tu compromiso de convertirte en alguien merecedor de la abundancia en todo el sentido de la palabra. Ma'ale Gadol. El tiempo es ahora. Tu destino próspero y espiritual te espera.